Abiertos los micrófonos, por favor. Por favor, mi querido, digo que se pierde de vista porque cuando hablamos de la educación superior, estamos hablando no solamente de las universidades, sino también de los institutos tecnológicos. Y los institutos tecnológicos, al menos de donde yo vengo, que es exactamente de Venezuela, y los 7 años que estoy en Ecuador, es un mundo tan complejo como el de las universidades. Yo no le doy distinción. Posiblemente para efecto de algunas personas que estamos más en las universidades que en los institutos universitarios, posiblemente le dan una mayor jerarquía a las universidades. Pero he tenido una gran oportunidad de vida de tener acercamientos con redes que tienen que ver con los institutos universitarios. Y en ese acercamiento y en esas redes, de alguna forma, he podido notar indudablemente la ausencia que tienen en capacitación, yo sí diría teórica y práctica, también las instituciones universitarias a nivel tecnológico. Cuando hablamos de las instituciones a nivel tecnológico, si bien es cierto, predomina más la parte técnica, también es cierto que hay ausencia de la parte teórica. Una cosa lleva de la otra. Yo de manera muy puntual, me gusta ser siempre muy sincera, yo siempre he estado, creo que en pandemia más que nunca, he estado en plataformas para realizar este tipo de, de preparación o de formación o de capacitación, que son vocablos bastante diferenciadores uno de otro. No es igual hablar de capacitación cuando hablamos de formación, no es igual hablar de formación cuando hablamos de competencia. Cada uno tiene un escenario, cada uno tiene una jerarquía, cada uno tiene una posición. Sin embargo, tomando las palabras de Early, de Lourdes y Ucelías, quienes tuvieron la oportunidad de introducirme, puedo decir con toda certeza que voy a tratar de alcanzar en la medida que esté en mis posibilidades de que ustedes mantengan un interés en publicar. Generar la posibilidad de que ustedes publiquen, no les voy a mentir, no es algo imposible, pero no es algo que precisamente yo pueda obtener por unas horas de trabajo con ustedes. Lo que sí es verdad es que yo sí puedo lograr que ustedes despierten con esa intención, con esas competencias que se requieren para poder investigar y para poder escribir. Early lo decía claramente. Hay teorías que la dominamos, pero parece mentira que cuando uno tiene una experiencia, por lo menos en mi caso, yo tengo bastante experiencia en la parte de lectura y escritura y todavía hay momentos en mi vida que podría garantizarles que dije en qué momento me perdí en un artículo. ¿Por qué razón ese editor, ese revisor, ese evaluador no me comprendió? ¿Por qué razón pudo haber rechazado en un momento determinado un artículo? ¿O por qué razón no se sustentó como yo quisiera o como yo hubiese querido que se escribiera esa condición? Entonces, vamos a hablar de los documentos de investigación en este módulo. Sin embargo, me alegra muchísimo que Mario se haya involucrado con las plataformas, porque eso da lugar a que para ustedes no va a ser desconocido. Yo sigo siempre una opción que me permite a mí involucrarme con una introducción, y yo tomé el día de hoy introductorio porque creo importante que en cada etapa de esa introducción yo podría involucrarme en lo que es el día a día para los documentos de investigación. El viernes y el sábado, una vez que ustedes tengan ya un panorama de cuáles son los documentos de investigación que como docentes universitarios nosotros podemos utilizar y le podemos sacar provecho, inmediatamente estoy segura que ustedes para el viernes me van a decir, ¿sabes qué, Magda? Me interesa mucho
que nos detengamos de repente en artículos. No, mira, Magda, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un proyecto de investigación que tenga vinculación con el COVID. O, oye, ¿sabes qué? Creo yo, pienso yo, me parece a mí que yo tengo la oportunidad de hacer más bien una monografía científica y publicarla. Todo eso es documento de investigación y todo tiene un escenario de importancia dentro de nuestra labor de educación superior. Ciertamente que para yo llegar a documentos de investigación, yo tengo que, de alguna manera, resaltar en ustedes qué es esa parte que te corresponde tener como responsabilidad. Tal cual como lo decía Lourdes, queremos aprender. Y el aprendizaje es un proceso continuo que no depende de un solo curso, no depende de un solo seminario. Yo voy a tratar siempre de abrir un Word y de repente escribir para que ustedes vean cómo en esa escritura, en ese hacer, en esa diversidad de opciones que yo puedo tener, ustedes también pueden encontrar formas y maneras de comenzar a trabajar la escritura y la lectura. Una cosa va de la mano. ¿Y por qué va de la mano? Porque yo de ninguna manera yo puedo empezar a escribir un documento de investigación, llámese documento de investigación, todo ese grupo de género que forma parte de nuestra vida como docentes, bien en un instituto universitario o bien en una universidad, yo qué sé, cómo puedo hacer para lograr eso, implica demasiadas cosas. Y es algo que es inexplicable, pero llega un momento en que tú comienzas a escribir y no paras. Comienzas a darte cuenta que sí tienes esas competencias. Comienzas a darte cuenta que sí hay múltiples oportunidades, múltiples opciones y que esas opciones las tienes a la mano, pero que depende de muchos factores. Y uno de los factores más importantes de los que depende son las competencias. Entonces, comencemos un poco a intercambiar. Yo quisiera que el que desee la palabra puede optar por escribir o en el chat, siempre estoy pendiente, o bien intentar hablarme sin ninguna dificultad, porque se trata de que esta charla de hoy sea más introductoria, ¿no? De hecho, no traje ningún video, nada, sino simple y llanamente una forma de involucrarlos ustedes en lo que realmente es el rol de ustedes para poder llegar al componente de documentos de investigación. Ok, yo decirles un poco que en esta oportunidad el trabajo está sobre la base de este curso de actualización en docencia para la educación superior que está enfocada en competencias. Yo agradezco al Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macía, a la UTC y obviamente al Centro de Investigación de Desarrollo de Ecuador y el CET Bolivia, que sé que son parte de este escenario que nosotros vamos a comenzar a compartir. Fíjense ustedes, cuando yo voy a dar un curso, lo primero que hago es leerme exactamente a qué hace referencia el curso. Y cuando yo leo curso en actualización en docencia para la educación superior enfocada en competencia, comienzo a darme cuenta de cuáles son las verdaderas variables que yo tengo que desarrollar. Entre estas variables que yo quisiera detenerme un poco estaba lo que es docencia para la educación superior. Y aunque nosotros pensemos siempre, yo sé lo que es educación superior, no hay un solo enfoque para comprender ese mundo que está lleno de incertidumbre, de complejidades, de regulaciones, de críticas. No hay una sola vía, hay múltiples vías. Para uno ser un investigador, que es un poco la inquietud de Lourdes, de Joselía, de Erly, estoy seguro de muchos más, pasa por entender que estamos en presencia de esos escenarios que cada vez son más cambiantes y que esos escenarios hay que conocerlos para poder comprender luego ese proceso
del que yo hago alarde en comentar para decir, yo quiero escribir en artículos o documentos de alto impacto. Bueno, todo eso tiene mucho que ver con lo que nosotros conocemos como competencia. Si yo en este momento tomara a Joselía Solórzano y me dice, mis competencias es la lectura, la escritura, la toma de decisiones, el liderazgo, bueno, yo voy a comprender en su momento que con eso él se identifica. Pero si de repente yo tomo a Erling, ella me dice, mira, ¿sabes qué? Mi competencia más importante es enseñar la matemática y yo también voy a comprenderla a ella. Entonces, ¿qué hacer en este mundo de tantas disciplinas? Es entender, comprender que todo pasa por una línea que es transversal a cada uno de nosotros en la educación superior y que no hay una sola verdad, hay muchas verdades. Bien, yo estoy aquí en mi hora crítica de mi condominio, así que salgo y vuelvo a entrar para poder pasar las transparencias, porque la verdad es que, ok, allí están viendo, ¿cierto? Muy bien, entonces fíjense, el propósito, como lo decía Lourdes, era entender lo que es la investigación, sus productos tangibles, artículos, libros, proyectos, ponencias y conferencias. Yo tengo una lámina nada más o dos láminas donde me habla de los productos tangibles. Y esos productos tangibles, tal cual como lo define el módulo que me corresponde, tiene que ver con lo que nosotros normalmente estamos asociados, estamos involucrados, estamos vinculados, estamos articulados. Tiene que ver con los artículos, con los libros, con las ponencias, con los proyectos, con las conferencias. Pero imagínense ustedes que yo voy a agregar aquí, tiene que ver con simposio, tiene que ver con mesa redonda, tiene que ver con café académico, tiene que ver con escenarios que pueden llamarse conversatorios. O sea, hay tanto, pero tanto género en la investigación que nos podemos perder de vista y no haría falta solamente vernos hoy, el viernes y el sábado. Estaríamos en presencia de días interminables y podríamos decir incluso que casi sin lograr un propósito determinado. Por lo tanto, cuando hablamos de la investigación y los productos tangibles, estamos haciendo uso de procesos que convergen entre sí mismos y al mismo tiempo que divergan entre sí mismos. Es decir, tienen semejanza, tienen diferencia, pero lo importante es que yo entienda cuál es el alcance de cada uno de ellos. Y si en esos alcances realmente hay un significado que me permita a mí involucrarme más con artículos que con ponencias, más con conferencias que con proyectos, más con libros que con capítulos de libros. Aquí faltaría incluso la palabra ensayos. Todos esos elementos forman parte de ese producto tangible. Me gustaría saber si hay alguno de estos aspectos que yo acabo de mencionar que les interese a ustedes más que otros. ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién colabora opinando? Yo voy a escribir aquí, por ejemplo, todos los que a mí se me pueden ocurrir. Yo puedo decir que me interesan proyectos de investigación. Puedo indicar que me interesa ensayo. Puede ser que me interese artículos. Puede ser que me interese libros, capítulos de libros. Puede ser que me interese congresos, ponencias. Puede ser simposio, mesas redondas, qué sé yo, conversatorios. ¿Qué puede ser? ¿Qué otra cosa puede ser? Monografías científicas. A ver, ¿qué creen ustedes que puede ser de interés para ustedes?
panel de expertos. Dígame. Bueno, personalmente, desde que usted empezó a hablar con respecto a las competencias, que es lo que cada uno tiene como una fortaleza, yo creo que una de mis competencias está en lo que es las estrategias metodológicas para poder llegar al estudiante. Y yo sí quisiera pues enfocarme mucho en la parte de lo que son las ponencias y los congresos. Muy bien. Perfecto. Y eso tiene un significado, Lourdes, totalmente distinto. Yo voy a enfocarme en esto, en todos realmente, y les voy a decir qué cosa nos puede interesar en estos momentos y qué otras cosas de repente podemos dejar a la marcha de nuestro compás de actividades como para pensar más adelante qué hacer para contribuir en cada uno de ellos. Si usted me pregunta en dónde estoy yo en proyecto, en dónde he estado yo en ensayo, en dónde de repente me meto más en artículos, qué me fascina un libro, o sea, congreso, nunca dejo de presentar una ponencia o una conferencia, ¿bien? Pero todo esto, incluso taller, es válido. Todo absolutamente es válido para la formación de un docente y para la formación y en la comprensión de un trabajo como el que queremos y aspiramos que sea de la comprensión de ustedes. Bien, cuando hablamos de estos escenarios tan, eh, digamos, tan similares, pero que no representan lo mismo, estamos haciendo uso indudablemente de un proceso que pasa por muchas funciones. Una de las funciones importantes, y creo que va a ser mi agenda del día de hoy, es en primer lugar entender qué está pasando en la educación en el mundo. Yo sé que la gente aquí va a decir, bueno, eso ya lo sabemos. No, todo no lo podemos saber. Tenemos que ver su importancia estratégica. Cuando hablamos de la importancia estratégica, es dónde está lo clave en estos momentos para formarnos. Luego, entender cuáles son esas funciones sustantivas de la educación superior y de los actores. ¿Y quiénes son los actores? Nosotros los docentes. Y entender qué significa documentos de investigación. Yo me voy nuevamente a mi Word y pregunto, ¿algunos de ustedes me podrían decir exactamente cómo comprenden ustedes las funciones sustantivas de la educación superior? A ver, ¿quién me dice algo? Ok, yo estoy segura que todos saben qué es la docencia. Lo acaba de plantear Lourdes, cuando hablaba de esas estrategias que ella quiere emplear con sus estudiantes o que ella permanentemente está empleando. La segunda función tiene que ver con la investigación y la tercera tiene que ver con la vinculación. ¿Se dan cuenta? Están viendo el GOR, ¿verdad, Lourdes? Puede visualizar, sí, está compartiendo. Muy bien. Vean lo siguiente. Estas tres funciones no las podemos separar. Si yo soy docente, sobre todo en Ecuador, si yo soy investigadora, y yo debo también estar con vinculación. Todas estas condiciones forman parte de una trilogía que yo no puedo separar. Me asusta cuando alguien me dice, no, pero es que yo soy docente y yo estoy trabajando en esta universidad porque yo vengo a dar clases. Me asusta, porque en todas partes, en especial en América Latina, nosotros estamos vinculados siempre a la docencia, a la investigación y a la vinculación. Siempre. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Cuando yo soy Erling, que está buscando una teoría del comportamiento, por ejemplo, ella inmediatamente que está creando la teoría, inmediatamente está investigando. Y aunque ella no esté
con un proyecto vinculado con la sociedad. Ella tiene actores que están vinculados con la sociedad. Y al estar vinculado con la sociedad, automáticamente ella responde a las funciones sustantivas de la educación superior en el Ecuador. El CES es nuestro organismo de educación superior que hace notar la importancia de que todo docente se prepare para formar parte de esta condición tan requerida en el trabajo del docente universitario. Y aquí todos, creo yo, somos docentes universitarios. Si lo veo de esta manera y yo quiero comenzar un trabajo laborioso con mis estudiantes, y yo digo, bueno, yo estoy estudiando la teoría del comportamiento humano, por decirlo de alguna manera, yo podría en un momento determinado preparar mi clase en PowerPoint, con, qué sé yo, en una pizarra o posiblemente con un video y comenzar a darme cuenta que en la medida en que yo voy investigando, hay mucha información respecto a la teoría del comportamiento. No sé si alguien me puede decir cuáles son las carreras que tiene el instituto. Si alguien puede compartir conmigo esta información, estaría muy agradecida. Bueno, las carreras, Magda, de los institutos varía dependiendo de los que ellos se desenvuelvan. Por ejemplo, nosotros acá en Puerto Viejo contamos con 5 carreras, que es la carrera de electromecánica, agropecuaria, tributación, construcción y lo que es la carrera de desarrollo infantil, que es focalizada y es abierta. Hay otros institutos que cuentan con otras carreras según también su región. Claro, perfecto, pero aquí lo más que prevalece, entiendo, todos son compañeros de trabajo. Sí, es cierto. Sí, aquí habemos algunos compañeros del Paulo Emilio Macías. Exactamente. ¿Alguna otra persona que esté en otro instituto? Entendí que la mayoría, lo urden, de este instituto son carreras técnicas, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Sí, así es. Muy bien. ¿Alguna otra persona que me pueda comentar su experiencia en el instituto, en otro instituto? ¿Puedo aportar algo, Blanca? Claro, claro, José Lía. Mira, yo soy ingeniero agrícola. Yo estoy ahorita en el Instituto Superior Pablo Emilio Macías y estudio en la carrera Producción Agropecuaria. Entonces, ¿qué es producción agropecuaria? El estudiante sabe cuando se forma, que son 5 semestres, 5 ciclos, sabe con conocimiento de riego y drenaje, de maquinarias agrícolas, sabe conocimiento de agronomía, conocimiento de veterinaria, o sea, tiene un amplio campo. Muy bien. Proyectos de investigación, en el caso mío, que yo he hecho proyectos de investigación, por ejemplo, en lo que se refiere a maquinaria, ahorita hice un tema, un chico de viendo sería perdón, que se me tantos temas que tengo, la holladora versus el abreollo, o sea, vimos eficiencia energética y ergonomía. Ya, Muy bien. ¿qué sentido? Esta investigación, él lo puede, como dijimos en antes, puede ser una investigación, se le elabora un proyecto de investigación, pero este proyecto de investigación puede seguir aquí a un artículo y después el artículo puede seguir a un libro, porque sabemos que la ergonomía en todo trabajo en el campo es indispensable para el campesino, porque la mayor parte del campesino en el agro trabaja con herramientas rústicas y no hay desconocimiento en los avances tecnológicos que oferta el mercado, más que todo en herramientas novedosas y de alta tecnología.
Por ejemplo, yo veo Colombia cada vez se desarrolla más rápido aquí en América, que abarata costos en producción y a la vez hay una ergonomía para el operador en todos los sentidos. Perfecto. Sí. Muy bien. Fíjense, cuando hacía preguntas sobre cuáles pueden ser la temática de los institutos universitarios, es porque de alguna manera se me ocurrió pensar hasta qué punto el interés de lo que estaba compartiendo en este momento, que obviamente no tiene ninguna vinculación ni siquiera con desarrollo infantil, que era la teoría del comportamiento, yo podría como docente preparar mi clase, ir exactamente a lo que decía José Lía. José Lía partía del hecho de tener un proyecto de ergonomía en el área agrícola y lógicamente publicar sobre la base de esa información. Bueno, mientras él hablaba, yo decidí buscarme rápidamente en Google académico, no sé si ustedes están viendo el compartir, pero él hablaba y yo me fui exactamente a este buscador, que es muy sencillo. Es un Google académico, colocaba ergonomía en el campo de la agricultura y fíjense lo que vemos. Lo están viendo, ¿verdad, Lourdes? Sí, sí se puede apreciar. Muy bien, gracias. Fíjense lo siguiente, yo puedo notar inmediatamente que en este caso aquí hay un estudio que me podría interesar y la idea con el estudio es ver dónde ha sido citado. Ha sido citado 3 veces y es un artículo que tiene la opción de ver las diferentes versiones que se han tenido. De repente puedo mirar también que tengo otro artículo en una revista que está calificada como cielo, luego vamos a tener el momento para ver todas esas indexaciones, pero también nos habla de la ergonomía, está en portugués, pero indudablemente nos dice ergonomía y sus complejidades, el trabajo como gestor en la agricultura, de ahí me quedé sin entender la traducción. Podríamos ver que hay otro artículo que tiene que ver como análisis de la herramienta de medición de riesgo ergonómico en agricultura. Podemos ver infinidades de opciones como para entender incluso que estamos en presencia, como es este caso, vean ustedes, riesgo ergonómico en trabajadores agrícolas de Tambo de Mora. Esto es una tesis que se encuentra en un repositorio de una universidad. Esto hay que aprenderlo a leer, que se encuentra en Perú. Vean cómo nosotros podemos ver nada más con un buscador tan sencillo que tenemos en el año 2020, que tenemos en el año 2019, podemos ordenar por fecha, hay cantidades de elementos que nosotros podemos disponer así con la información. Yo me voy a Google Libro y yo puedo también colocar ergonomía, ¿verdad? Y en Google libro o book, como generalmente se conoce, puede encontrar una gran oportunidad para saber que existen diferentes títulos que nos invitan a nosotros a revisar. Por ejemplo, que hay un libro de ergonomía y psicosociología que tiene 48 páginas, que tiene en la página 23 psicosociología aplicada, que está de repente dentro de este libro de Javier Llanesa Álvarez, en la página 20, el significado de ergonomía. O sea, son buscadores tan inteligentes que forman parte de una herramienta permanente en nosotros. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir con todo esto es que nosotros estamos en presencia diaria, semanal, mensual, en esto que yo quiero que ustedes miren, en esta trilogía. Esto es la base. Lo demás está técnicamente conceptualizado. Si yo comprendo que yo soy una docente de desarrollo infantil, por ejemplo, de esa área tan específica, pero yo como docente
voy a buscarme un tema y ese tema está articulado con diferentes sectores de la investigación, yo voy a comprender rápidamente que lo que estoy hablando, de lo que me estoy refiriendo, hay muchísima información de la que yo puedo disponer, pero lo más importante es que yo puedo en un momento determinado construir mi propio documento de investigación. Recuerden que yo no voy a hablar de artículos nada más, yo no voy a hablar nada más de libros, yo no voy a hablar nada más de ensayo, yo no voy a hablar nada más de capítulos de libros. Yo quiero que ustedes comprendan que la labor del curso, de alguna manera, es que ustedes se involucren en esta trilogía que forma parte de nosotros mismos y no de nadie más. Cuando yo estoy hablando de esa parte que tiene que ver con el desarrollo infantil, por ejemplo, yo puedo entender que en mi trabajo permanente, que tiene que de alguna forma vincularse con un sílabo, yo puedo vincularme automáticamente también con otros elementos, como por ejemplo este trabajo, la familia como contexto del desarrollo infantil. 2 puntos, dimensiones de análisis relevantes para la intervención educativa y social. Es posible que el contenido de esta tesis, porque es obvio que puede ser una tesis o puede ser un artículo, puede ser un capítulo de libro, me lleva a mí a suponer que yo voy a dar de repente como contenido en el libro, en el sílabo, un solo contenido, y ese solo contenido tiene que ver también con este apartado de temáticas. Entonces yo puedo ver aquí la familia y le puedo colocar, aunque sea mi temática de clase, yo puedo pensar en un documento de investigación que me lleve a mí a creer o a suponer que estoy en presencia de una monografía que le puedo llamar La familia, factor medular en el desarrollo infantil. Cuando lo hago de esta manera, ya automáticamente mi clase se convierte en un proceso que automáticamente hay mirada a la investigación. Entonces yo puedo ver dentro de este título, yo puedo ir mirando opciones que me permitan a mí capitalizar mi interés en una monografía. Entonces acá, concepto. Y yo estoy hablando de una monografía. Yo puedo colocar aquí de repente tipos en los miembros de la familia. Yo, en el desarrollo infantil, puedo pensar la familia versus la educación. 2 puntos, y yo puedo colocar binomio clave en el contexto social. Se pierde de vista lo que yo puedo hacer, la magia que yo puedo hacer con una clase nada más. Eso es magia. Enamorarme de lo que yo estoy tratando de inculcar, de educar, enamorarme de lo que es ese tema, implica automáticamente conocer que yo tengo competencia, que es lo que hablaba Lourdes cuando iniciamos. La importancia de la competencia. La competencia es lo que tenemos nosotros mismos. Si nosotros vamos con la parte de ergonomía, que fue otro de los temas que me mencionaba, yo podría colocar aquí la ergonomía como dimensión clave en los puestos de trabajo. Yo lo estoy llevando hacia el lugar de donde es mi área. Es decir, no conozco la ergonomía dentro de la parte agrícola, pero sí la dimensión que tiene la ergonomía en un puesto de trabajo. Entonces yo puedo colocar infinidad de aspectos dentro de una
de un documento que puede llamarse libro, monografía, ensayo. Yo voy a pensar ahorita en que yo quiero escribir un capítulo sobre la ergonomía. Entonces, ese capítulo sobre la ergonomía va a llamarse ergonomía como dimensión clave en los puestos de trabajo. Entonces, los puestos de trabajo, cuando estamos haciendo referencia a ese proceso de definición de la ergonomía, yo automáticamente tengo que decir definición de ergonomía en los puestos de trabajo. Yo puedo prácticamente construir mi propia definición. Fíjense lo que estoy haciendo. En este momento yo estoy tomando un concepto. Están viendo la pantalla, ¿cierto, Lourdes? Sí, sí se puede apreciar el Word. Ok, fíjense, yo tomé un concepto rápidamente y dice, según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. Bueno, yo voy a suponer que ustedes me dijeron algo práctico, yo traía otra cosa, pero bueno, voy a intentar seguir con la teoría y la práctica, porque es importante tener la teoría y la práctica. Este es mi título. Y hagamos un ejemplo de algo que no es mi tema y no es mi área del conocimiento, pero algo conozco. Fíjense, entonces yo voy a colocar, lo primero es que me voy a enamorar de lo que yo soy y yo voy a colocar aquí autora, ¿verdad? Cejas, coma, Martínez, Magda, F. Yo soy Magda Francisca. Entonces, lo que debemos aprender siempre es que cada vez que yo voy a escribir algo, cada vez que yo voy a enviar una ponencia, una conferencia, un artículo, un ensayo, un capítulo, lo que se llame documento de investigación, yo debo definirme con una característica que es clave: docente universitario del instituto. Me dijeron que se llama, si alguien me ayuda con el instituto de ustedes. Instituto Superior Tecnológico Pablo Emilio Macías. Instituto Superior Tecnológico Pablo Emilio Macías. Paulo Emilio Macías. Fíjense. No es, bueno, sí está bien, docente universitario. Sí, ustedes son docentes universitarios. Sí. No puedo poner docente tecnológico universitario, ¿bien? Entonces yo debo colocar indudablemente lo que soy. Si soy, por ejemplo, magíster en ciencias de la educación, por ejemplo, luego viene el ORCID, que supongo que Mario les habló un poco del ORCID, ¿verdad? El ORCID es el registro de investigación que debe tener todo investigador. Brevemente, me voy un momentito para que todos, sin excepción, traten de aquí al viernes, el que no lo tenga, todos deben entrar en esta página que ya les voy a compartir, y nosotros dejamos de tener una cédula de identidad, en mi caso, no de ciudadanía, sino de extranjería en Ecuador, ¿verdad? Y para escribir yo no pongo mi cédula, sino yo utilizo el ORCID. Y el ORCID es un registro que todo investigador debe tener para que su información en la web vaya a un repositorio, y todo eso que ustedes van escribiendo van alimentando ese repositorio y usted rápidamente se identifique. Entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo buscar aquí Magda F. Cejas y me va a aparecer un número de ORCID, y aquí aparece: yo soy Magda Cejas, 4 veces 0, 002, 0618, 3608. ¿Lo están mirando? Y yo soy Magda Francisca Ceja Martínez. Hay otra llamada Claudia Ceja, pero cuando yo escribo mis artículos, yo coloco mi ORCID porque es mi ID
como investigadora. Y me está identificando como Universidad Nacional de Chimborazo porque me encuentro en este momento como Universidad Nacional de Chimborazo contratada. Soy docente de la Universidad de Carabobo como jubilada y soy docente de nombramiento de la Universidad de las Fuerzas Armadas. ¿Se dan cuenta? El ORCI recoge todo lo que yo estoy haciendo con artículos, con capítulos, con ensayos, porque yo decidí siempre, siempre, es que no lo puedo dejar a un lado, colocar mi ORCI aquí. No le puedo quitar nunca esos números. Si son 4 ceros, son creo que 8, 1, 2, 3, 4. Luego 0, 6, 8, 8, por ejemplo. Luego será 0, 0, 5, 5 o 9, 9. Y luego será 0, 6, 6, 6. Bien, es el registro que configura a todos los investigadores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesora, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Usted nos... Bien, gracias, doctora. Llámame Magda, Doris, por favor. Perdón. Que me llames Magda. Ya, Magda, buenas noches. Estaba con un poquito de problemas el internet, por eso le procuro tener la cámara inactiva. Tranquila. Bueno, yo soy docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de acá de Ecuador. Muy bien. Mi pregunta, Magda, es sobre el ORCID. ¿Cómo uno se debe inscribir al ORCID? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, si yo ya tengo publicaciones anteriores, tengo un capítulo del libro, esas publicaciones anteriores y el capítulo del libro, ¿yo puedo ingresar acá al ORCID o cómo es? Realmente no entiendo cómo es esto del ORCID. Entiendo Dori, que es ID. Sí, dime, Dori. Dígame, Magda. No, dime, Dori. No, le decía, ya, usted nos indicaba que el ORCID es nuestro ID del investigador, pero ¿cómo nosotros nos inscribimos en el ORCID? Imagínate que vas a ser para mí como venezolana currículo. Para ustedes como ecuatorianos, la mayoría pienso que están aquí, es hoja de vida, es lo mismo. El ORCID es un registro que está abierto para el mundo, gratuito, es una plataforma, en esa plataforma es muy sencillo inscribirse, déjame ver, ya voy a tratar de mostrarte. Y de alguna manera lo que trata esa plataforma es de explicar, perdón, de organizar, es la palabra, toda esa comunidad científica que estamos regados por el mundo. Entonces te vas lo pones en español, obviamente, porque es más sencillo para todos nosotros. Cuando yo le coloco en español dice aquí arriba, te das cuenta, iniciar sesión. Y te dice registrarse. Cuando yo me registro, yo comienzo a colocar, deben tener siempre un correo alterno. Es decir, si yo tengo ahorita un correo institucional, me puedo inscribir con el institucional, que yo casi no lo recomiendo, porque el institucional a veces nos cierran el institucional y nos quedamos un tiempo de repente sin correo. Podemos hacerlo con nuestro correo personal, pero debemos afiliar nuestras universidades o donde estamos trabajando. Entonces, colocas, te va a ir pidiendo la plataforma automáticamente tu registro acá. Regístrese ahora. Te pide nombre, apellido, correo, confirmas correo, vuelves a colocar otro correo opcional, puedes colocar otro correo opcional y das siguiente.
¿Qué sigue la siguiente? Muy sencillo. Si yo coloco aquí algunos datos, queda registrado. La idea es que ustedes lo hagan. Es muy sencillo. Te va a decir Dori. Ok, Dori, ya tú estás con nombre, apellido, correo, etcétera. ¿Cuál es tu licenciatura, ingeniería, tu pregrado? Licenciada en educación superior. Perfecto. Título de maestría, ¿dónde lo otorgó? O sea, tú tienes que tener tu información de tu hoja de vida organizada de tal manera de ir alimentando el ORCI. El ORCI es público. La gente a veces comete el error de colocar privado porque te pregunta, ¿quieres que tu información se conozca? Obvio, porque se supone que en la medida en que tu ID está público, yo puedo automáticamente buscar aquí lo que a mí me parezca. Por ejemplo, Lourdes Santana, por ejemplo. Y de repente va a aparecer mucho Lourdes Santana. Fíjate, aquí aparece una de Santiago de Compostela, aparece otra sin ninguna identificación, aparece otra Unidad Central Marta Abreu de las Villas, Unidad Autónoma de Madrid, pero fíjate cuántas Lourdes aparecieron solitas, sin nada. ¿Sabes por qué? Porque toda esta identificación que colocó esta Lourdes posiblemente no tiene ninguna descripción porque lo hicieron solamente a modo de prueba. Entonces no hay información pública disponible. Entonces yo recomiendo el que lo vaya a hacer, lo haga como la mayoría de la gente puede, de repente los sábados, los domingos, que de repente no tengas un ring adelante. Estamos tan conectados en este momento con las redes que a veces no tenemos paz. Creo que este momento de la educación nos cambió la vida a todos. Bueno, estamos preocupados por el estrés, estamos preocupados por muchísimas cosas. Y la verdad es que hay que hacerlo con mucha calma. Si tú me preguntas, Doris, ¿desde cuándo yo no incluyo información? Hace mucho tiempo. Lo que yo sí sé es que mis artículos, mis capítulos, trato en la medida de lo posible de colocarle el ORCI porque es la única forma de yo mantenerme visible para la comunidad científica. ¿Y para qué es eso necesario? Porque no sé si de repente Mario Heimer les mencionó la importancia que era el Google Scholar, ¿cierto? El Google Scholar tiene también y el Research tiene un componente importante público. ¿Por qué? Porque, como le decía a mis estudiantes del doctorado, gente que está en Argentina, gente que está en Bolivia, que está en Perú, siempre les digo, ¿por qué tienen miedo? Busquemos ahí quién es Antonio Baque. Y si Antonio Baque aparece, tengan miedo. ¿Por qué? Porque esta persona ha escrito, tiene una trayectoria, tiene un nivel, tiene una connotación científica y eso es lo que me determina a mí quizás el grado o la jerarquía que puede tener ese docente universitario o ese profesor. ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos estos tips a la mano? Bueno, porque como digo yo en mis cursos o en mis talleres, yo diría, hay una diferencia entre curso y taller. El taller es eso que decía Lourdes, práctico, práctico. El curso es una combinación entre lo práctico y lo teórico, pero tienen connotaciones distintas, Doris. Bueno, aquí me decía Sandra Analí León Córdoba que sí, el ORCI es de gran importancia en la investigación científica, indudablemente. Doris, yo invito a Jenny, a Dori, a Liliana, a Carlos, a Carolina, todos los que están presentes, que se busquen su ORCI y aunque sea nombre, apellido, correo, lo hagan y ya lo tienen. Y Magda, cada vez que vamos a escribir, lo hacemos. Dime, Sandra. Bueno, yo tengo... ¿Verdad? Una consulta. Yo creé el ORCI el año pasado porque escribí un artículo acerca de la actividad socioeconómica del cultivo de plátano en Ecuador, pero como estaba estudiando en la universidad,
Técnica Estatal de Quevedo, me registré con el correo institucional de la universidad. Hay una opción de poderlo cambiar porque yo ya egresé, ya desde el mes pasado ya figuro como ingeniera en gestión de empresas, entonces quería editar y cambiar la información porque ya pronto me han de quitar el correo institucional de la universidad. Fíjate, inmediatamente que me estás hablando, copié tu nombre y te ubiqué y aquí lo tienes. ¿Se dan cuenta en el compartir de la pantalla? Sandra Analí León, creo que eres Córdoba, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate, pero fíjate lo importante que es colocar nuestros nombres. En Venezuela, nosotros a veces podemos tener un solo apellido. Bien, pero es importante en el caso de ustedes, que su mayoría tienen dos apellidos, dos nombres, colocarlo. Pero fíjate cómo apareces tú. Aparece como Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Los Ríos, S de Ecuador, 2015 hasta el 2020 de febrero, estudiantes del 10º semestre, Ingeniería en Gestión Empresarial. Nada más. Pero tú tienes tu ORCI, que sería ideal si ya eres una profesional, estás trabajando a lo mejor en el área de la educación superior, sería interesante mantenerlo. En todo caso, de que tú no puedas recuperar porque no colocaste el correo personal y se quedó todo modificado con la universidad, tendrías que volverte a registrar. Bien, pero esta vez sí segura de que los correos que vas a tener siempre van a ser de tu dominio. Esa es mi recomendación. Y puedo vincular también el Google Escolar, porque también estoy en el CEORCI. En Google Scholar, claro. Fíjate, todo tiene una clave, todo tiene una identificación, pero fíjense lo que pasa con el Google Scholar. Por ejemplo, he tratado de que algunos compañeros se inscriban, comiencen a tener identificación en Google Scholar y me dicen que está pidiendo siempre un correo institucional. Entonces, yo diría, Sandra, en este caso es que tú te involucres con tus claves a ver si puedes modificarlo. Yo al menos, que pertenezco a tantas universidades, en la de mi país, porque allá me jubilé, en la de las Fuerzas Armadas, porque pasé 6 años con ellos y estoy ahorita prestada en la Nacional de Chimborazo. Entonces, si te pones a ver, yo tengo que siempre escribir para la Nacional y para la Politécnica de las Fuerzas Armadas. Entonces yo tenía que de alguna manera aparecer en cualquier parte de mi información, digamos, de Google, tengo que aparecer con la universidad, con las dos universidades. No hay manera de que yo me separe de ellas porque de alguna forma estaría irrumpiendo en lo que ha sido mi escenario de contrato, por decirlo de alguna manera. Yo les voy a compartir aquí, por ejemplo, este es el Google académico, que es el mismo Google Scholar. Yo el Research School, el Google Research no lo tengo actualizado, pero he tratado de ir colocando en Google académico. Tú también tienes que alimentar esta información. De lo contrario, tú pierdes las citas, el índice. Yo estoy muy contenta porque he llegado a un índice 16, que para mí es bastante elevado e importante. Tengo un problema en Google académico porque como becaria me abrieron un perfil, en la Carabobo tenía otro, y estoy tratando de convencer al sistema de que este es el que me interesa. Bien, entonces, claro, he perdido citas en otro Google, pero pasa porque yo he pasado por varias instituciones. ¿Pero por qué es importante esto? Porque me permito saber, o sea, me permite que la gente sepa cuál ha sido mi trayectoria, si he subido, he bajado, si me están citando 84 veces, 56 veces, 42 veces, etcétera, etcétera. Si se ponen a dar cuenta, todo esto es tan importante
que nos perdemos de vista en el momento en que nosotros no sabemos cómo identificarlo. Entonces, yo sigo con el ejercicio porque de lo contrario no voy a pasar ni la primera página. Pero fíjense qué importante es el ORCID y me alegra muchísimo que yo ya comience a darme cuenta que les dejo un aporte. Y luego, indudablemente, el email, que es tan importante hacerlo. Bueno, yo aquí les puedo decir que hay algunos artículos, por ejemplo, que yo les puedo mostrar y de repente por ejemplo, que les voy a mostrar ahora en este momento, lo acabo de terminar de hacer, pero fíjense, este artículo me da a mí la oportunidad de saber que yo estoy identificada adecuadamente. PhD, docente investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH, y Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Universidad de Carabobo, ORCID, lo pongo completo, todos mis números. Yo tengo una identificación de investigador que es la G8211-2019, que aunque de repente la gente dice, pero ¿para qué colocarlo? Yo lo coloco porque forma parte de un ID que lo da también la ICI Web de la Ciencia, y el Scopus, que cuando ya hemos escrito, indudablemente tú te registras y ya te quedas inscrita. Entonces, todo por todos lados, yo trato de blindarme de tal manera de que todo lo que esté haciendo caiga ya en donde me interesa. Y donde me interesa realmente en la visibilidad que represente ese componente tan importante como es al momento de escribir. No importa lo que yo considere debo escribir, pero es importante hacerlo. Yo sigo con este ejemplo mínimo para continuar con estas láminas. Y vean que la idea que yo quiero plantear acá es que este tema que de repente sale de una clase que yo voy a preparar el día de mañana, porque tengo mi primera clase en el área de relaciones laborales y se llama ergonomía, yo puedo automáticamente utilizarlo de la siguiente forma, y de la siguiente forma implica que yo puedo colocar, por ejemplo, el tema que se desarrollará en el presente capítulo del libro titulado, supóngase que el libro se llama Las relaciones laborales, forma parte de la comprensión de los argumentos que se derivan del concepto de ergonomía como dimensión clave de los puestos en los puestos. Desde esta perspectiva, es posible hacer notar que la ergonomía tiene diversas opciones de comprensión, dado que su significado es global, tal como lo identifica, y aquí copio, la Asociación Internacional de Ergonomía, quien la define como el conjunto de conocimientos científicos para tal, Señores, yo puedo en un momento determinado escribir 10, 11, 12, porque no puedo decirles que hay una regla para hacer un capítulo de un libro, porque no le existe. Cada editor de un libro tiene la oportunidad de decirte a ti cuáles son las normas para ese libro. Por lo tanto, nosotros debemos ajustarnos a ese libro. Si este libro lleva 20 cuartillas, son 20 páginas. Bien, ok, yo les dejo este ejemplo nada más ahí mínimo para que vean que la docencia, la investigación y la vinculación para mí lo es todo. Para mí, yo nunca, aquella persona que dice, no, yo lo único que doy es clase, no, lo siento, tú también eres un investigador.
Yo quiero que ustedes se involucren con esa comprensión, porque es la única forma de nosotros poder salir de ese tabú que solamente somos docentes, que tenemos mucho que aprender para ser investigadores, porque yo creo que pasa mucho por eso que llamamos competencia. Bien, la educación ya basada en competencias, yo no voy a leer esto, pero solamente les voy a pedir que recuerden esta palabra. Es todo aquello que implica la comprensión de un desempeño idóneo. El desempeño idóneo tiene que ver con la calidad, tiene que ver con esta condición de compromiso que yo coloco en la docencia, en la investigación y en la vinculación. ¿Cuándo hacemos vinculación con la sociedad? Cuando tenemos un proyecto, como lo decía Joselía, y de repente yo podría decir, bueno, yo voy a colocar un proyecto que tenga que ver con la preservación del medio ambiente. Y dentro de ese proceso está vinculada la sociedad, porque yo voy a instruir que los estudiantes conozcan las virtudes de lo que es ese componente ambiental en términos de la sostenibilidad. Si esto es así, el mundo académico pasa ya de una sola vez por comprender que todo se ha vuelto tan diverso y tan complejo que ya no se trata de repetir siempre que se debe a la pandemia, no es que la pandemia nos cambió la vida, no es que no, es complejo porque convergen muchísimas situaciones. Los estudiantes son distintos, las estructuras cambiaron, los contenidos son otros, la gente piensa de una manera distinta, las estrategias que mencionaba en este caso nuestra compañera Lourdes son diferentes, las autoridades tienen otros criterios, en fin. No se trata ya que del CES, que la LOE, que no se trata que sean las leyes, los argumentos que plantean esta diversidad de escenarios. Se trata de que estamos en presencia de un mundo cada día más complejo. Yo hacía algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué esperamos de este curso? Yo comprendo como curso aquella unidad didáctica que me permita a mí conocer algunas herramientas que posiblemente están en mis condiciones como docente conocerlas, pero que posiblemente no las he puesto en práctica. Eso es lo que yo espero. ¿Cuál es el factor clave de la educación superior? No lo sé. Posiblemente yo podría decir, bueno, el factor clave es yo ir todos los días a mi trabajo y dar una clase. En este caso, el factor clave es ser puntual con mis conferencias online. A lo mejor el factor clave es hacer publicaciones todos los meses de lo que yo creo es mi mayor fortaleza. ¿Qué hago a diario para mejorar mi condición de docente? Me gustaría escuchar ante el COVID, ante el escenario actual que estamos todos detrás de esta plataforma, ¿qué estamos haciendo diariamente para contribuir a ese proceso de docente con desempeño idóneo, de docente articulado con la calidad, de docente con esas opciones de mejoras permanentes, de docente preocupada porque quiero dejar una huella? ¿Qué esperan ustedes? A ver si oigo a alguien que no he escuchado, a Carolina, a Verónica, a Dora, a Hugo, a Carmen. Bueno, tengo a Jessica, a Fernando. Candelaria, me dejaron sola, ¿será? Liliana. Buenas noches. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Creo que el reto del docente con respecto a la enseñanza está en ser didáctico. O sea, si no es didáctico, va a perder el tiempo hablando hacia las personas que están atrás del ordenador. O sea, es mucho más complejo porque ya se acabó el control visual que tenía el profesor frente al alumno. En estos momentos, o la clase es didáctica o realmente va a ser solo ver la televisión.
Así es. Fíjate en lo que acaba de decir Hugo. La didáctica es uno de esos factores que sin lugar a dudas todos tenemos que dominar, todos. Buscar la manera de interactuar con el otro. Si no, de lo contrario, nos pasa lo que nos pasa a todos, porque no es a mí nada más que estoy viendo 2, 3, 4 caras. Yo entiendo que hay un proceso que está articulado con la conectividad de donde estamos ubicados, etcétera. Pero la didáctica pasa, y voy a tomar mi Word de ejemplo, por comprender que es un proceso sistemático que conlleva al aprendizaje y a la enseñanza. Si yo no me la arreglo, no va a haber nadie que me va a comprender. Si yo no le digo a ustedes, por ejemplo, esto que hice arriba, vamos a ver, esto es didáctico porque yo comencé a enumerar toda una cantidad de conceptos que definen los documentos de investigación, que es mi compromiso con ustedes. Y cuando yo hablo de esos documentos de investigación, estoy haciendo referencia a un conjunto de palabras que posiblemente yo no lo puedo comprender. Entonces se me ocurre a mí pensar que yo parte, si ustedes son mis alumnos, no mis participantes, ahorita en estos momentos para mí son mis colegas, yo podría decir, bueno, vamos a hablar de proyectos de investigación. Y me tomo mi palabra o mi frase de proyectos de investigación y yo voy a comenzar a decir, conceptualicemos, lluvia de ideas. Entonces uno me dice un proyecto es una estructura, otro me dice un proyecto es un esquema, otro me dice un proyecto es un proceso, otro me dice un proyecto es una herramienta. Y yo ahí estoy ya articulando una cantidad de cosas que se me ocurre a mí pensar. Y de repente yo llego y como estoy detrás de esta plataforma, me agarro un Smart Art y de repente digo, bueno, vamos a conceptualizar cada uno de esas lluvia de ideas. Y empecemos a definir qué es un proyecto. Y comenzamos a decir, es una estructura sistemática que permite conocer la realidad. Vean ustedes, y ya tenemos una definición. Es un esquema planteado organizadamente para afrontar un fenómeno. Excelente. Otro me va a decir, no, profe, es un proceso global que identifica la forma de cómo realizar una actividad investigativa. ¿Listo? ¿Se dan cuenta que yo puedo articular una cantidad de elementos que me permiten a mí convertirme en una didáctica de lo que es un trabajo que es en conjunto, no solamente con la docente, sino con ustedes? Entonces, esto pasa por comprender exactamente lo que decía Hugo. ¿Qué hacemos a diario? Reinventarnos. Yo, si alguien me dice cuál es la palabra clave, yo lo colocaría aquí en mi lámina y yo diría, bueno, la palabra clave para mí sería, ¿verdad? En este caso, sería para mí la única forma de entenderlo como, ya lo voy a escribir para mostrárselo, reconversión profesional. Ya no soy la misma de hace 6 meses. Ya en estos momentos estoy en presencia de una realidad que quiera o no me ha cambiado la vida y que yo ahora creo en esta reconversión profesional. ¿Y por qué se entiende reconversión profesional? Porque es que no soy la misma de marzo. Todos hemos cambiado. Entonces, la educación superior, en términos del mundo, pasa por comprender que ya esto lo abordamos desde diversas perspectivas.
los estamos abordando desde lo académico, desde lo institucional, desde lo personal, desde ese campo profesional que cada uno de ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta. Lo estamos abordando de que aquel estudiante va a ser más adelante un tutorado de ustedes, que yo en estos momentos puedo ser un tutor, pero ustedes pueden ser estudiantes, que pueden ser maestrantes, pero también puedo ser un doctor en términos de postdoctorado. Vean ustedes que hay infinitas condiciones que giran en torno a este asombro. Este asombro es de tal magnitud que no puedo bajo ninguna circunstancia considerar que es posible obviar lo que estamos actualmente viviendo. En la 19 o en la 19ª Conferencia Regional de Cooperativa de las Américas en Educación, se trataron temas importantes y nosotros tenemos que estar claros en esos temas. Esos temas tienen que ver con la cibernética, con la tecnología informática, con la neurociencia, con la sensibilización al cambio climático, con esa cantidad de formas y maneras de entender que hay un cambio en energías alternativas. Pero algo más importante, ese proceso de creatividad, de innovación pasa no solamente para los jóvenes, pasa también para nosotros. Y ahí está exactamente la clave de lo que estamos conversando. ¿Qué está pasando en el mundo y qué tenemos que hacer nosotros cuando este proceso de transformación nos invita a involucrarnos? ¿Cómo creen ustedes que se debe dar este proceso? ¿Quién me acompaña en este, no pregunta, en este comentario? ¿Cómo creen ustedes que está pasando este proceso? A ver. Doctora, yo pienso que en los actuales momentos, usted hizo hace un momento una pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo y cuál es el panorama que se nos ha presentado a nosotros los docentes en esta época del COVID, de este cambio de la modalidad presencial a la modalidad online? Yo considero, doctora, que lo importante nosotros debemos como docentes primero desarrollar esa competencia emocional. Al decir desarrollar esa competencia emocional, yo considero que nosotros los docentes debemos crear esa empatía, esa resiliencia, ese apoyo que nosotros debemos dar a nuestros estudiantes. Cuando nosotros estamos en la clase presencial, nosotros conversamos con nuestros estudiantes. Después de clase, si lo vemos un poco distraído, si durante toda la clase no ha escrito, nos acercamos, ¿qué te pasa? O si un estudiante que es muy buen estudiante de un momento a otro dejó de asistir a clases, dejó de presentar sus trabajos, yo al menos, Magda, yo hasta lo llamo por teléfono, ¿verdad? Entonces, en esta modalidad debe ser lo mismo. A veces los estudiantes recurren a nosotros decimos, no te pasa, mira, en la vida todo hay solución, que necesitas un acompañamiento de la psicóloga si tú deseas para hablar con la directora, o si no deseas, yo te puedo sacar una cita con la psicóloga. Y lo mismo debemos hacerlo hoy en la modalidad virtual, y más aún hoy, que no sabemos cuántos de nuestros estudiantes perdieron algún familiar o se contagiaron del COVID. Así es. Hablamos nosotros también de que debemos ser comprensivos con nuestros estudiantes. Hoy usted, por ejemplo, nos decía hace un momento, me han dejado sola, no les veo, tienen las cámaras apagadas, inactivas, ¿verdad? Y a veces es por problemas de conectividad. Y lo mismo le sucede a nuestros estudiantes.
Yo, por ejemplo, el primer semestre que nos tocó trabajar, para mí era, yo decía, enciendan las cámaras, porque para mí, que era la primera vez que daba una clase online, era horrible, doctora, ver todo, no verlos a nadie, solo la fotografía. Pero todo eso tuvimos que ir nosotros superando para manejar ese estrés emocional en nuestros estudiantes. Es importante también ese tipo de comunicación que hoy vamos a tener, esa comunicación afectiva y respetuosa que siempre debe haber. No olvidarnos nunca que nuestros estudiantes, igual que nosotros, tenemos problemas emocionales, problemas económicos, problemas sociales. Más aún que en nuestros estudiantes muchas veces vienen todavía con esas inseguridades. Nosotros le recibimos en la educación superior. Le recibimos con esas debilidades de una educación no tan efectiva, por muchas causas que sería muy largo analizar. Pero vuelvo a reiterar, nosotros como docentes tenemos que trabajar mucho en la resiliencia y en empatía. A nuestros jóvenes no les podemos solo ver como esos seres humanos que tienen que recibir información y que tienen que cumplir un trabajo porque tienen que aprobar la asignatura. Yo siempre les digo a los estudiantes, yo prefiero que aprueben la asignatura con un 70, con un 80, pero que al menos ustedes entiendan. Yo soy licenciada en enfermería y les doy una asignatura que es bases teóricas y epistemologías del cuidado. Y doctora, la verdad, a mí en el periodo 21 me fue maravilloso porque hicimos un proyecto, una investigación formativa y los chicos se empoderaron de ese trabajo. Otra cosa importante también en nuestros docentes, en nuestros estudiantes, es trabajar mucho en esa autodisciplina que ellos deben tener. Hacerlos entender que hoy el conocimiento es de ellos, porque nosotros no vamos a estar, por ejemplo, en los talleres. Cuando nosotros hacemos los talleres en la modalidad presencial, estamos en una mesa de trabajo, en otro. También lo podemos hacer a través del Zoom, pero no es lo mismo. Pero que hay que motivarlos a los estudiantes. Ustedes pueden, ¿por qué no lo hacen? No, es que no me vas a decir que no puedes porque tú eres capaz. Y desde el momento que tú como docente le dices, tú eres capaz, tú vas a llegar lejos, ellos definitivamente, estimados compañeros, Magda, ellos se analizan y tratan de cumplir. Ese es mi aporte, Magda. Magda, tienes cerrado el micrófono, no se te escucha. Completamente de acuerdo con Doris. Yo estoy seguro que todo el escenario que tenemos en este momento detrás de cámara está totalmente de acuerdo con Doris. Escuchamos repetitivamente cuántas personas les ha costado, me incluyo cuando les puedo decir con toda seguridad que llegué a este país, he estado pegada a un computador, pero me incluyo lo que cuesta haber pasado de la presencialidad a la virtualidad. Pero cuesta más a veces mirar hacia los lados y darnos cuenta que hay personas que todavía no logran ser empáticas. La empatía pasa exactamente por comprender el otro y su momento. Es ponerte en los zapatos de los demás. Y si eso no lo comprendemos como docentes universitarios, creo que definitivamente perdemos el norte, perdemos ese propósito al que nos debemos. A veces me sorprende cuando un docente universitario realmente se considera solamente un servidor público o un funcionario público. Yo vengo, cumplo y me voy. Yo vengo, di la clase y me voy. No, va más allá de una clase, va más allá
de lo que mencionaba Hugo, una didáctica. Va también por aquello que se conoce como solidaridad, como humanismo. Y yo quisiera, retomando las palabras, el discurso o la apertura que nos dio oportunidad Doris, de establecer algo que para nosotros es muy conocido. Los objetivos del desarrollo sostenible hacen énfasis en el objetivo número 4. Yo no puedo ser un docente universitario de alto nivel si yo no conozco las bases de donde estoy parada. Yo debo saber así un poquito, así como conozco el CNC, así como conozco el CES, así como que conozco de todo lo que pudiese entenderse como educación superior, qué está pasando en América Latina, que es nuestro continente. ¿Qué ocurre cuando alguien hace mención a ese desarrollo sostenible y hasta qué punto ese desarrollo sostenible coloca sus esfuerzos para comprender lo que nosotros entendemos como educación de calidad y lo reafirmamos como un derecho humano? Yo no voy a leer la lámina, eso es de ustedes, esta está preparada para ustedes, pero yo debo recordar que así como es un bien público, es un derecho humano donde todo el mundo tiene la posibilidad de accesar. Lastimosamente, nuestros países quizás no creen mucho en la educación. Es muy lamentable a veces cuando escuchamos por qué invertir en educación. Es preferible invertir en vías, en estructura, en estos momentos prioridad la medicina o la salud, pero es que la educación forma parte de esas prioridades que en el mundo se están mirando desde diferentes contextos. Y nosotros como educadores debemos saber que existe una agenda que es la 2030. Cualquiera de nosotros podemos tomar la Agenda 2030, analizarla y de alguna forma entender su significado. Nosotros podemos hacer un ensayo de la Agenda 2030. Podemos entender que la Agenda 2030 de alguna forma trata esos aspectos cognitivos, pero también forma parte de esa dimensión que tiene que ver con la calidad de la educación. Requerida en la Agenda 2030 para los países, en especial los nuestros, la necesidad de puntualizar en un diseño actual que permita la mejora en la calidad de la educación. Pero algo más importante, no solamente es evaluar, es monitorear el aprendizaje desde diferentes ámbitos. Es verlo a largo plazo y entendido como parte de la educación y de esa calidad tan necesaria. Yo me voy a mi Word y se me ocurre por un momento pensar que cuando estamos hablando de esa Agenda 2030, hacemos referencia a que quizás, no sé, Hugo Escobar quiera emplearse una oportunidad para realizar un ensayo. Un ensayo es un documento de investigación que puede pasar por tener apenas 5 páginas, por ejemplo, y un ensayo puede ser una reflexión, vamos a suponer, una reflexión, una aproximación de los objetivos de la Agenda 2030, ¿verdad? Entonces yo puedo colocar aquí 2 puntos y yo puedo colocar de repente preponderancia, o sea, importancia de la aplicación de la agenda en universidades y tecnológicos de Ecuador. Bien, como yo estoy haciendo un ensayo, yo puedo permitirme tranquilamente comenzar a explicar los fines de la Agenda 2030. Entonces yo puedo hacer acá mi resumen científico y es lo único que voy a hacer como ensayo, porque más adelante vamos a ver este género el viernes, pero yo puedo colocar la Agenda 2030 da lugar
a comprender los objetivos del desarrollo sostenible y puedo colocarlo entre paréntesis, objetivo 4, que implica la consideración global sobre una educación de calidad. Bien, este instrumento persigue validar los procesos de aprendizaje, en especial para América Latina. La metodología seguida por la agenda pasa por diseñar un modelo de evaluación para las instituciones universitarias y tecnológicas. De esta manera, se garantizaría el fin de la educación en el mundo. Se concluye que la Agenda 2030 es clave para la mejora de las universidades. Fíjense, si yo busco aquí un concepto de cómo hago un resumen de un ensayo, inmediatamente lo primero que yo voy a hacer es darme cuenta que un ensayo lleva un objetivo, lleva una importancia, lleva una metodología y lleva un resultado. Entonces, en este caso, yo podría observar que en este resumen de este ensayo, automáticamente estoy dando origen a lo que es el trabajo de mi ensayo. Y aquí empiezo con mi introducción. Luego veremos cada uno de los parámetros que lleva un ensayo. Pero vean ustedes qué sencillo es entender la comprensión de un tema para poder escribir. Si yo no comprendo un tema, yo no puedo comenzar a escribir. Entonces, fíjense, volvemos nuevamente a que para yo tener ese dominio de esos temas, yo tengo que saber qué está pasando en el mundo, en nuestro campo. Nuestro campo es la educación superior. Y si yo no logro comprender que el mundo está volcado a batallar, no solamente el COVID, sino esa necesidad de comprender el ambiente, necesidad de comprender el comportamiento de las personas en ese proceso de consumo y de producción, la necesidad de reducir la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad, la división. Yo no puedo alimentar un mundo que dice estar interconectado, pero sigue estando en la intolerancia y en el conflicto. Ya Dori lo explicó perfectamente. Y creo que dentro de esa perspectiva, el enfoque que busca el nuevo orden mundial con respecto a la educación y en el replanteo de la educación, que no solamente lo dice la UNESCO, no solamente lo dice la Organización de Estados Iberoamericanos, no solamente lo dicen los informes internacionales actualmente dedicados a la educación, al estudio de la educación, sino que lo dice de alguna manera la forma de cómo se replantea los especialistas, es decir, se reafirma un enfoque humanista para que siga el desarrollo de la educación. Si nosotros como educadores planteamos ese enfoque de humanizar, que tal cual como lo establece la RAE, es algo que implica un aspecto de nosotros como personas, como seres humanos, como entes, actores, que estamos en la necesidad de buscar esa rigurosidad, esa aplicabilidad, pero al mismo tiempo ese mundo más justo. Nosotros no podemos escribir muchísimo, lo que no vamos a hacer es nunca dejar esa huella como educadores. Yo lo que quiero decir con todo este planteamiento es que estamos en un mundo complejo donde la educación está y donde hay mucho de qué escribir.
yo puedo escribir sobre la crisis ecológica, el empobrecimiento, la crisis del futuro, la crisis del sentido, sobre lo que decía Doris en estos momentos, sobre esa parte de las emociones, sobre esa parte del estrés. Puedo hablar de lo que es la reforma de la vida, puedo hablarlo desde un momento muy claro, como tiene que ver el género, puedo hablarlo de los principios, de la ética, pero todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer desde la comprensión de lo que es esta educación superior. Si yo no logro comprender que la esencia de la humanización, de humanizar, está en estos momentos sensibles, y si en estos momentos de tanta sensibilidad para el mundo, yo no he logrado desprenderme de ese individualismo, yo tengo que revisarme como parte de esta preparación, la formación de educación superior. La educación superior o ser docente universitario pasa por incluso entender que soy una figura pública, como puede ser un presidente, un asambleísta, un diputado. ¿Y por qué? Porque es que yo puedo ir por la calle y encontrarme de repente a Carlos Rodríguez, a Jenny, a Sandra, y de repente ver en ellos algunas condiciones que no son las que se ajusten a un docente. Y esa condición que no se ajusta a un docente como figura pública repercute necesariamente en mi formación y en mi preparación. Entonces, todo esto pasa por comprender que todas las instituciones, aun cuando han apostado por innovaciones tecnológicas, tienen que apostar por la humanización. Aun cuando estamos en estas cámaras donde yo siento de repente que yo estoy aquí y estoy viendo de repente a Lourdes, a Hugo, puedo ver a José Elías, a Dori, a Erly, que le he visto la cara, pero yo no sé cómo son los demás. Yo puedo entender por un momento determinado que tenemos que enfocarnos en ver esas condiciones, que no solamente pasa por lo tecnológico, pasa por interpretar que ese acercamiento que yo puedo tener contigo a pesar de este lente o de esta cámara da lugar a que nosotros podamos ver ese factor humano que esencialmente identifica esa demostración del saber, del hacer y de esa actitud. Esas tres condiciones son las que realmente pasan por la comprensión de la educación superior. ¿Qué vemos acá? El que está frente a nosotros está sobre la base de comprender que toda esa esfera que es mundial, que es nuestro mundo, que es donde estamos, está en presencia de múltiples cosas que nos estremecen. Ya no estamos hablando de una sostenibilidad ambiental, sino también económica. Estamos hablando de la uberización de la banca y no estamos hablando de los Uber nada más como taxistas. Estamos hablando de que cada vez más nos estamos involucrando en tantos cambios, en tantas transformaciones, que necesariamente cada uno de nosotros tenemos que buscar esas competencias para podernos adecuar. No es posible comprender la escritura, la documentación, etcétera, sin comprender este mundo. Este mundo hace posible mirar con lupa lo que recientemente la 3M planteó. Un 87% de la población mundial de alguna manera tiene altas expectativas y esperanza sobre el papel que juega la ciencia en resolver los problemas globales. O sea, nosotros como gente de ciencia, Lourdes es de ciencia, Hugo es un hombre de ciencia, Dori es una mujer de ciencia, José Elías también, porque es que quienes estamos educando y enseñando somos nosotros, las personas de la ciencia. La gente cree o el mundo espera de nosotros verdaderas respuestas. Esa misma encuesta de la corporación 3M hizo saber de alguna manera que ha venido revelándose un escepticismo
por lo que es el componente científico. Es decir, hay cada vez más incertidumbres, hay cada vez más ganas de ver qué está pasando con la ciencia, pero al mismo tiempo un 48% apuesta por esa ponderación que tiene el proceso de la humanización. Esas cosas tenemos que saberlas manejar. Estas fuentes bibliográficas que están en esa autopista de información nos permite a nosotros comprender esto que Ediciones UNESCO o la UNESCO nos plantea como el futuro. El replantearnos la educación pasa por entender que no solamente vamos a tener autonomía, responsabilidad, que vamos a construir ese futuro, sino la necesidad de comprender al otro como una parte de la diversidad cultural y esa ratificación que tenemos como seres humanos. Ese nuevo paradigma no es que lo dice nada más el informe Delors. Nosotros como educadores debemos saber que ese informe de alguna forma nos plantea a nosotros la necesidad de entender esta nueva competencia. Nosotros ya no somos a lo mejor docentes modernos, si nosotros pasamos a tener a lo mejor una connotación de postmoderno, porque necesariamente tenemos que revisarnos permanentemente nuestros cambios, nuestras ideas, nuestras conductas, ese viejo modelo que implica ese cambio de forma de actuar, porque precisamente, como lo que se ha planteado aquí, hemos pasado prácticamente a involucrarnos en redes. Si yo tomo aquí las personas que comenzamos, fuimos 35 y a toditos les pido por favor rápidamente, me llevan un Google formulario y me dicen dónde están ubicados, colóquenme mi teléfono, coloquen el email, automáticamente ya yo estoy convirtiendo este grupo de trabajo en una gran red. Yo, por ejemplo, tengo un sueño que ojalá lo logre, que es mi red de formador de formadores, porque yo soy una formadora de Lourdes, pero Lourdes es una formadora de Juan, de Pedro, de Carolina, de Gabriel, de José, de Víctor, etc. Entonces, permanentemente nos estamos formando y al mismo tiempo ustedes en su formación están formando a otros. Entonces, yo tengo en mente la construcción de una red como una telaraña muy grande, pero muy grande, que me permite a través de CIBE convertir de estas 35 personas al menos un 10%, 4 personas, 5 personas, en ese docente ideal. ¿Cuál es ese docente ideal? Aquel que no tema en darse cuenta que a pesar de que posiblemente no tiene la edad de una persona que admiren, tienen capacidad para superar a esa persona que admiran. Y eso está en las competencias. Eso no está en ningún libro escrito. Está en ustedes mismos. La única forma de yo lograr lo que deseo para esta red es convertirme en parte de ella de manera activa, pero comprender que eso no me deslastra del ser humano. Comprender que a pesar de que yo tengo miles de etiquetas que me adornan, a mí me apena cada vez que alguien me diga, ay, perdón, es que yo soy PhD, doctora. Eso me apena, porque es que a mí no me gustan que me digan la PhD, a menos que esté en un acto protocolar. Pero si somos de tú a tú, yo no voy a ver diferencia, que Lourdes es mucho más joven que yo, y que yo con mis 56 años posiblemente yo tenga que exigir un respeto que en mi opinión no pasa por un título, pasa por esas normas implícitas que están en la relación con el otro. Es algo que ya está previsto y que de alguna manera implica que cuando yo voy para la calle y soy un ciudadano de a pie, soy capaz de darle la silla a una persona mayor. Cuando yo soy un ciudadano de a pie, soy capaz de quedarme en una cola hasta el momento que me toque el turno. Pasa por eso. El educador
tiene diferentes máscaras, y si en estos momentos yo me leo las teorías de las máscaras, en especial, por ejemplo, de Marcel Folly, creo que es el que habla de las máscaras, es aquel que se pone la máscara para generar la autoridad ante el estudiante, es aquel que se pone la máscara para saber de qué manera le puede decir al estudiante, oye, no sé tu respuesta, pero claro que la voy a tomar para poder darte la respuesta adecuada. Es aquel que es capaz de tomar a un estudiante que está tomado en la calle y decir, yo soy tu maestra, soy tu profesora de metodología, pero te vas conmigo hasta tu casa. Soy capaz, lo que dice Dori, de tomar un teléfono y saber por qué no has venido a tu clase. En pocas palabras, el educador es aquel que se convierte en un mago para alcanzar todo. Me dice Sandra, para ser docente y en toda profesión lo importante es el ámbito humano, una persona con valores y con mucha humildad para poder llegar a los demás seres humanos. El mundo necesita personas más humanas. Exactamente. El docente ideal es aquel que no se rinde a pesar de las adversidades y puede superarle a pesar de la edad, de la pandemia y del uso de la tecnología. Bueno, gracias. Gracias, José Lía, por tus felicitaciones. Realmente, yo les puedo decir, incluso como venezolana, incluso como yo digo, bueno, yo sé que hay mucha gente a veces que de una manera u otra te dice inmigrante de una manera despectiva. Hay dos significados, ser extranjero y ser inmigrante. Pero sí puedo dar fe en que yo al menos puedo hablar por mi parcela de trabajo, he dejado mi pellejo por enseñar a este país. ¿Y por qué? Porque yo soy de la que creo que no importa dónde estoy ubicada, no importa en el momento en que Dios me ha puesto, no importa cuál es la razón de ser de mi trabajo. Lo importante es que yo voy a hacerlo todos los días de la mejor manera y créanme que hay días duros en mi vida y ahí sí digo como inmigrante, muy duros, pero hay días indudablemente que tengo que valerme de todo lo que sea necesario para comprender que yo sí puedo seguir adelante en mi trabajo como educadora. Bueno, imagínense todas las láminas que he planteado, pero yo quisiera, ante de todo, de cerrar y por respeto al horario, que miremos esta lámina y se queden con la inquietud. Cuando nosotros estamos hablando de competencias y obviamente que vamos a hablar de cada uno de esos géneros, yo quisiera que pensaran en este lente. No es un lente de mi cámara, no soy fotógrafa, ni soy diseñadora, pero me encanta indudablemente hacer mis láminas. Cuando yo me quedo mirando hacia el horizonte, yo me permito pensar qué es lo infinito, qué me espera a futuro. Como yo puedo tener varias formas, como madre de dos hijas sola, podría decir, me espera ver mis nietos, ¿no? Como inmigrante podría decir, regresar a mi país. Como educadora de Ecuador, hacer lo mejor posible. Como escritora de cosas, ayer escuchaba a Isabel Allende y decía, hay gente que no le gustan mis novelas, pero tengo 78 años y lo más importante es que yo empecé a escribir porque me gustaba crearme mi propia novela y eso implicó tanto que soy famosa. Es una de las mujeres más reconocidas en el mundo de la escritura y de la literatura. Y cada vez que yo veo a esa gente tan grande, porque esa gente sí es grande, cada vez que yo tomo un libro de metodología, Mario Bunge, que ya no está con nosotros, en febrero murió, cada vez que yo pienso en Carlos Méndez, cada vez que pienso en Hernández Sampieri, en Batista, en Collado, en Fernández, en Mendicoa, en Fidiajaria, algunos los he conocido, otros no, pero me encantaría ser tan grande. Y fíjense que está hablando una persona que ha escrito, que ha hecho un esfuerzo por hacer, pero no soy tan grande. ¿Y por qué no soy tan grande? Porque es que lo grande está en lo que se queda en la gente. Entonces yo profeso de alguna manera la línea de investigación con la línea de las competencias y aunque mi pasión es la metodología,
yo tengo que decir que las competencias para mí lo es todo, porque si yo logro internalizar que ese trabajo está dentro de mí, hago lo que ustedes van a ver acá en esta imagen. Esta imagen es la representación del ser humano en competencia. Lo que yo estoy mirando arriba es un yate blanco, lujoso, y lo que yo estoy mirando abajo es una bestia que no sé de qué es, pero así mismo son las personas. Lo que ustedes están mirando de mí es que esta es una mujer que, bueno, tiene 2 doctorados, es postdoctora, trabaja en esta universidad, trabajó en la otra, pero al final ninguno sabe lo que decía Doris. Ninguno puede saber cuál es mi interior como ser humano. Y es exactamente lo que se plantea en las competencias. Las competencias es este señor que está debajo de ese yate, que plantea que cuando yo saco un poco mi cabeza, lo visible en el ser humano son las habilidades, las destrezas y el conocimiento. Lo que me decía cada uno de ustedes, yo formo parte de esta institución, yo formo parte de este instituto, yo estoy en Santa Elena en esta universidad, pero ninguno de ustedes se conocen como para saber que lo que internamente tienen es lo que no es visible en el ser humano. Las competencias para escribir todos estos documentos que yo estoy seguro les voy a enseñar es precisamente la comprensión de que cada uno de ustedes pueden ser capaces de presentar las habilidades, la destreza, los conocimientos para un proyecto, para una tesina, para una tesitura, para un ensayo, para un artículo, para una tesis, pero además para otro documento como el poema, la crónica, el cuento, la obra, la prosa, la novela. Se pierde de vista el significado que yo les puedo dar a ustedes cuando hablamos de documentos de investigación. ¿Por qué? Porque hay tantos documentos orales como escritos y todos ellos son importantes. Lo que quiero decirle con mi presentación hoy, mi introducción, es que todo pasa por comprender cuál es mi rol en este escenario educativo. ¿Mi rol será estar del otro lado, ausente? ¿O mi rol será estar del otro lado, presente? El desafío pasa por comprender que es aquello lo que miro aquí, nada más letras, nombre, apellido, etcétera, o es aquello lo que internalizan a través de mi presentación. Es aquello que pasa por comprender que yo salgo de aquí y me inscribo en el ORCID, que yo salgo de aquí y reviso quién es mi director, mi codirector, mi no sé qué en Google académico, y comprender que el valor que tenemos cada uno de nosotros es para toda una vida. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven en estos momentos. Necesito que se involucren conmigo, porque es que lo que vamos a ver el viernes es tesis, tesina, tesitura, ensayo, artículos, capítulos, qué sé yo, ponencias, conferencias. Creo que no tengo el tiempo en un curso para poder ver tantos géneros de investigación. Bueno, señores, 8:10 de la noche. Empezamos 6:05 de la tarde, una jornada extraordinaria. Bueno, no sé, gracias Joselía. Buenas noches con todos. No sé si Antonio lo tenemos presente, pero sí decirles a todos gracias, señor Milton o ingeniero Milton. Gracias, Erling, Angelina. Me encanta muchísimo que estén presentes y la verdad es que con todo mi esfuerzo y todo lo que haga posible, yo dejarle esa huella que siempre espero dejarlo igual que Mario, es precisamente que comprendan que todos podemos. Yo tengo una lámina que me encanta para otras ponencias que dice tú puedes. Yo
creo mucho en ese poder que tiene la gente de aprender. Y como decía Doris, posiblemente no somos millennials, posiblemente nos cuesta más que aquellas personas que en estos momentos son muy jóvenes el cambio de aprendizaje, pero verdaderamente lo que sí nadie nos va a poder quitar es las ganas. Y las ganas está precisamente por ese informe de LORS, por ese informe de la UNESCO, por ese informe de Naciones Unidas, por esos informes de organizaciones de Estado Iberoamericano, por esa gente tan grande como Mario Bunge, que yo he admirado siempre en querer hacer las cosas porque somos capaces de hacerlo. Bueno, muchas gracias y yo espero que descanse. Antonio, tienes la palabra para cerrar nuestra primera sesión del módulo 2.